Bienvenidos a Historias Vínculo, donde los secretos se revelan y los lazos se rompen. No olvides suscribirte para más historias inolvidables. Mi hermana postiza mintió y mi mamá me echó de casa. Ahora ella está suplicando. Pero todavía niega todo. Hola, comparto esto porque necesito sacarlo de mi pecho y no sé dónde más hacerlo. Tengo 27 años, soy hombre, y lo que voy a contar comenzó mucho antes, aunque el incidente principal ocurrió a mis 17. Mis padres biológicos se divorciaron cuando yo tenía 9. No fue un proceso amistoso. Hubo discusiones por la custodia, las propiedades y todas esas cosas que suelen ocurrir. Al final, la custodia quedó principalmente con mi madre, mientras que yo veía a mi padre algunos fines de semana y en ciertas vacaciones. 3 años después, cuando tenía 12, mi madre se volvió a casar con un hombre que llamaré mi padrastro. Él tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, un hermanastro, un año mayor que yo, y una hermanastra de mi misma edad. De un día para otro, pasé de ser hijo único en la casa de mi madre a tener 2 nuevos hermanos. El padrastro se mudó a la casa que mi madre había obtenido tras el divorcio. Al principio era una vivienda de 3 habitaciones. Mi madre y él tomaron el dormitorio principal, yo tenía mi propio cuarto, y mi hermanastro y mi hermanastra debían compartir la tercera habitación, que era la más grande. Desde el inicio, esto generó fricciones, ellos se quejaban de compartir, del tamaño, de todo. Finalmente, tras 6 meses de protestas, mi padrastro convirtió una pequeña oficina en la planta baja en un dormitorio improvisado para mi hermanastro, y mi hermanastra se quedó con la habitación más amplia, justo al lado de la mía. La convivencia nunca fue sencilla. Mi padrastro intentaba forzar una familia feliz que no se sentía natural. No era abiertamente hostil conmigo, pero favorecía claramente a sus hijos. Mi madre, atrapada en medio, solía ceder a sus caprichos, muchas veces a costa mía. Mis cosas desaparecían de mi cuarto y reaparecían dañadas en manos de mis hermanastros. Cuando lo señalaba, me decían que estaba exagerando o que simplemente me habían prestado algo. Mi madre casi nunca me respaldaba. Me pedía que intentara llevarme mejor con ellos. En los eventos escolares, la historia era similar. Mi madre y mi padrastro asistían a casi todo lo de sus hijos, pero solían tener conflictos de agenda cuando se trataba de mis actividades, incluso reuniones de padres sencillas. Mi padre hacía lo posible por estar presente, pero vivía a 1 hora de distancia. Para empeorar las cosas, mi padrastro comparaba mis notas con las de sus hijos, resaltando lo bien que supuestamente les iba, aunque no fuera cierto. Recuerdo una cena en la que comentó que era una lástima que mis calificaciones no fueran tan fuertes como las de mi hermanastro, cuando en realidad yo tenía un promedio mucho más alto. Mi madre no lo corrigió. Mis hermanastros me trataban con frialdad cuando los adultos no estaban presentes. Me excluían, se burlaban de mi apariencia y de mis aficiones, y hasta hacían comentarios despectivos sobre mi padre. Aprendí que quejarme solo me hacía ver como el problemático. Cuando tenía 15 años, mi padre biológico falleció repentinamente de un ataque al corazón. Fue devastador, él era mi principal apoyo. Desde ese momento, las visitas de fin de semana se terminaron y quedé a tiempo completo con mi madre, mi padrastro y mis hermanastros. El ambiente en casa empeoró. Mis abuelos paternos me ofrecieron vivir con ellos, pero mi madre lo negó, diciendo que me necesitaba y que no sería correcto. A partir de ahí, todo se volvió aún más difícil. Los primeros días fueron tranquilos. Mi hermanastro y mi hermanastra prácticamente me ignoraban, invitaban a amigos y pedían pizza. Yo me mantenía al margen, encerrado en mi habitación. La tercera noche, sin embargo, tuvieron un grupo más grande de amigos en casa. Había música a todo volumen, alcohol y ruido por todas partes. Vi latas de cerveza y botellas de licor, seguramente alguien mayor se las compró. Yo preferí quedarme en mi cuarto, con la puerta cerrada con llave. Alrededor de la medianoche, el bullicio empezó a bajar cuando la mayoría de los invitados se fue. Pero más tarde, cerca de las 2 de la mañana, escuché un alboroto en la planta baja. Al principio decidí no salir, pero entonces oí a mi hermanastra gritar mi nombre, seguida de más gritos. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta y bajé hasta las escaleras. Ahí estaban ella y mi hermanastro en el pasillo. Ella lloraba, sujetándose el brazo, mientras él gritaba que yo la había empujado por las escaleras. Yo ni siquiera había salido de mi cuarto. Lo negué en el acto, pero ellos insistían. Mi hermanastro avanzó hacia mí, acusándome a gritos. Mi hermanastra sollozaba diciendo que yo había salido enfurecido de mi habitación, que me quejé del ruido y que la empujé cuando pasaba. Aseguraba que se había caído por los últimos escalones y que le dolía el brazo como si estuviera roto. Todo era una completa mentira. Estoy convencido de que ella simplemente tropezó o cayó estando borracha o jugando con alguien de los que quedaban en la sala, porque juraría que todavía había 1 o 2 amigos escondidos o callados en el salón. Mi hermanastro tomó el teléfono fijo y llamó a mi madre y a mi padrastro. Puso la llamada en altavoz.
Con una voz falsa de furia, les dijo que yo había atacado a mi hermanastra, que la había empujado por las escaleras porque estaba enojado por la fiesta. Ella, entre sollozos, añadió que le dolía demasiado el brazo y que creía que estaba roto, además de asegurar que yo había estado murmurando sobre ellos toda la noche. Mi madre se puso al teléfono y, sin siquiera escucharme, empezó a gritarme. Me llamó cruel, preguntándome cómo podía haber hecho algo así. Intenté explicarle que era mentira, que había estado en mi cuarto todo el tiempo. No quiso escuchar. Me interrumpió, diciendo que siempre había estado celoso de mis hermanastros, que no soportaba verlos felices. Me llamó un fracasado, alguien con problemas profundos, y dijo que mi padrastro siempre había tenido razón sobre mí. Entonces él habló, con voz calmada pero helada, diciendo que debía enfrentar las consecuencias. Anunció que cortarían el viaje y regresarían por la mañana. Mi madre volvió a la línea y me ordenó que empacara mis cosas, que no pasaría otra noche bajo ese techo. Dijo claramente que ya no era bienvenido en su casa. Le pregunté a dónde se suponía que debía ir. Me contestó que no le importaba, que eso debí pensarlo antes de agredir a mi hermanastra. Y colgó. Mis hermanastros me miraban con una sonrisa de triunfo. Mi hermanastro me dijo que empezara a empacar. Volví a mi cuarto, cerré con llave y me quedé en shock, sin poder asimilarlo. No empecé a guardar nada de inmediato. Los escuché reírse y murmurar satisfechos en la planta baja. Hacia las 4 de la mañana, comprendiendo que mi madre hablaba en serio, preparé una mochila con algo de ropa, mi laptop, el cargador, mi cartera y algunos documentos importantes que guardaba en mi habitación. No tenía mucho dinero, apenas unos $50. Esperé hasta que mis hermanastros subieron a dormir. Entonces, alrededor de las 5, antes de que amaneciera, salí por la puerta trasera. No sabía dónde más ir, así que caminé hacia la estación de autobuses, a unos 20 minutos de distancia. Allí usé un teléfono público, porque quería guardar la batería de mi celular, y llamé a mis abuelos paternos. Les conté brevemente lo sucedido, que me habían acusado de algo que no hice y que me habían echado de la casa. Ellos no dudaron ni un segundo, mi abuelo me dijo que me quedara ahí y que él conduciría hasta recogerme, aunque vivían a 2 horas. Esperé dentro de la estación, mirando las puertas. Mi abuelo llegó a las 8. No me presionó con preguntas, solo me llevó en silencio, me compró el desayuno en un diner de camino y luego me llevó a su casa, donde mi abuela ya me esperaba. Les conté todo. Ellos me creyeron. Estaban indignados con mi madre, aunque parecían resignados, diciendo que ella había cambiado desde la muerte de mi padre y desde que se había vuelto a casar. Me ofrecieron quedarme en su habitación de invitados. Unos días después, mi abuelo me acompañó a recoger el resto de mis pertenencias de la casa de mi madre. Él llamó antes. Mi madre se negó a estar presente. Fue mi padrastro quien abrió la puerta, frío y distante. Lo dejó entrar a recoger mi ropa, mis libros y algunos objetos sentimentales que me quedaban de mi padre. Según contó mi abuelo, no le preguntó nada sobre mí, solo quería que se fuera rápido. Mis hermanastros no estaban en casa. Mi madre jamás me llamó. Nunca intentó ponerse en contacto conmigo a través de mis abuelos. La lesión de mi hermanastra no era nada grave, no tenía el brazo roto, apenas un moretón. Un vecino le dijo a mi abuelo que la versión que contaban era que yo tenía problemas de ira y que había agredido a mi hermanastra sin provocación. Mis abuelos me ayudaron a inscribirme en la secundaria de su zona para mi último año. Fue un cambio difícil, pero lo logré. Ellos no tenían mucho dinero, vivían de sus pensiones, pero me apoyaron en todo. Yo conseguí un trabajo de medio tiempo después de la escuela y los fines de semana para cubrir mis gastos y ahorrar para la universidad. Terminé la preparatoria. Mi mamá no fue a mi graduación. No tuve ningún contacto con ella, con mi padrastro, ni con mis hermanastros. Pasaron 10 años desde aquel incidente y me dediqué a construir mi propia vida. Viví con mis abuelos mientras estudiaba en el colegio comunitario. Trabajaba en varios empleos porque el dinero era poco. Después logré transferirme a una universidad estatal. Estudié informática, saqué préstamos, trabajé duro y al graduarme conseguí empleo en otra ciudad. Con esfuerzo pagué mis deudas y hace un par de años compré mi propio departamento. Mis abuelos, aunque mayores, siguen siendo mi único apoyo familiar. Ahora yo los ayudo económicamente. Nunca volví a hablar con mi madre, ni respondí a intentos de contacto. Bloqueé sus números desde el principio. Para mí, esa parte de mi vida estaba cerrada. Pero hace 3 semanas, alguien tocó a mi puerta. Era de noche. Al mirar por la mirilla, vi a una mujer desaliñada. Abrí con la cadena puesta y reconocí a mi madre. Se veía mucho más vieja. Me dijo que había cometido errores y que todo había salido mal. Contó que mi padrastro perdió el trabajo, que se quedaron sin ahorros, que mi hermanastro tenía problemas legales o de adicciones, y que mi hermanastra se alejó de ellos. Mi padrastro la abandonó hace 6 meses. Perdió la casa y llevaba semanas en refugios.
Me pidió quedarse conmigo, hasta ponerse de pie. Lloraba, decía estar arrepentida. No la dejé entrar. Le respondí que solo la ayudaría bajo una condición: debía organizar una reunión conmigo, mi hermanastro y mi hermanastra. En esa reunión, ellos tenían que firmar una declaración admitiendo que mintieron sobre la supuesta agresión. Además, mi madre debía reconocer en voz alta, y quedar grabado, que sabía, o sospechaba, que yo nunca lastimé a nadie y que, aún así, eligió abandonarme. Solo con esas pruebas yo le daría apoyo limitado, un depósito de renta, un mes de alquiler y orientación para encontrar empleo. Nunca viviría conmigo ni la mantendría de forma permanente. Ella se sorprendió y dijo que era imposible lograrlo, que mis hermanastros no aceptarían. Me pidió, aunque sea un poco de ayuda por bondad. Repetí mi condición, sin retractación ni disculpas grabadas: no hay ayuda. Cerré la puerta. Han pasado 3 semanas y no he sabido nada. Probablemente no lo logre. Pero me pregunto, ¿sería yo el malo por mantenerme firme en esa condición, aunque eso signifique que mi madre pueda quedarse en la calle? Actualización 1. Han pasado unas 4 semanas desde mi publicación original. Quiero agradecer a todos los que leyeron, comentaron o me enviaron mensajes. Leí absolutamente todo. No esperaba semejante cantidad de respuestas. Mucha gente compartió sus opiniones, algunos apoyaron mi decisión, otros pensaron que era demasiado dura y unos más propusieron distintas alternativas. De verdad agradezco que se hayan tomado el tiempo. Quiero aclarar un par de puntos que muchos plantearon. ¿Por qué no involucré a la policía en ese momento? Tenía solo 17 años, estaba completamente en shock, y lo peor fue que mi propia madre me creyó culpable de inmediato y me echó de casa. Llamar a la policía me parecía imposible y aterrador. ¿Quién me iba a creer? Era mi palabra contra la de 3 personas, mi hermanastro, mi hermanastra y, si lo hubiera necesitado, hasta algún amigo suyo. Además, mi hermanastra era mujer y mi propia madre respaldaba su versión. En ese momento sentí que acudir a la policía solo iba a empeorar las cosas. Mi prioridad era encontrar un lugar seguro, y ese lugar fue la casa de mis abuelos. El papel de mis abuelos. Ellos me apoyaron desde el primer momento. Me creyeron sin dudar, se enojaron con mi madre, pero nunca me forzaron a reconciliarme. Respetaron mi decisión de cortar contacto. Con los años expresaron tristeza por la situación, pero jamás me presionaron. Ahora, que les he contado lo que está pasando, siguen apoyándome y entienden mi postura. Mi abuela, con su corazón bondadoso, sí mostró preocupación por mi madre, pero ambos reconocen que mi condición toca el núcleo de la injusticia que viví. La situación de mi padrastro. No tengo muchos detalles, solo lo que mi madre mencionó por encima: que perdió su trabajo, que está con problemas económicos y que terminó dejándola. La verdad, no me interesa su vida, salvo porque indirectamente provocó que mi madre apareciera en mi puerta. Él fue cómplice, permitió que sus hijos me acusaran y respaldó la decisión de mi madre de echarme. Su ausencia ahora no me despierta ninguna simpatía. Mi situación económica. Algunos asumieron cosas. Yo soy estable económicamente, pero no millonario. Vivo bien, pero con cuidado. Comprar mi departamento fue una meta que logré tras años de ahorrar. Cualquier ayuda que yo dé tendría que estar bien calculada, no es que pueda firmar un cheque en blanco. Y siendo un departamento de una sola habitación, no es ni factible ni deseado que alguien más viva aquí conmigo. Lo que realmente está en juego. Leyendo los comentarios me convencí aún más de mantenerme firme. El problema no es solo que mi madre necesite ayuda ahora. El verdadero problema es porque nuestra relación terminó, ella me rechazó, me apoyó una acusación falsa y me abandonó justo después de que perdí a mi padre. Eso no fue una discusión adolescente cualquiera. Fue una traición deliberada que me dejó en la calle con 17 años. Y no solo fueron sus acciones, también fueron sus palabras crueles: me llamó maldito fracasado. Mi condición no tiene que ver con venganza, aunque algunos lo interpreten así. Es simplemente establecer un punto de partida con la verdad. Sin reconocer lo que realmente pasó y el papel que cada uno jugó, no hay base para ningún tipo de relación, mucho menos para que yo dé apoyo económico. Que ahora ella aparezca sin nada no borra el pasado ni sus acciones, solo cambia la dinámica de poder. Ayudarla sin que acepte la mentira y la traición sería como validar su versión, perdonar implícitamente algo por lo que nunca se disculpó y permitir que mis hermanastros sigan sosteniendo la farsa. Mantener mi condición es la única manera de respetar mi historia y mis propios límites. El último contacto. Después de que le dije mis condiciones y cerré la puerta, pasaron 3 semanas sin noticias. Hace más o menos una semana, me escribió. No llamó, me llegó un correo desde una dirección que no conocía, pero con su nombre. El mensaje fue breve. Me dijo que había hablado con mi hermanastra. Según ella, mi hermanastra se sentía mal por lo ocurrido, pero no estaba dispuesta a ponerlo por escrito ni a asistir a una reunión. Decía que tenía miedo de problemas legales o de remover el pasado.
También me contó que no había podido localizar a mi hermanastro, que no sabía su número actual ni dónde vivía, solo que supuestamente andaba de casa en otra ciudad. Mi madre volvió a insistir en su difícil situación, que estaba en un refugio temporal y que se le acababa el tiempo. Me pidió que reconsiderara, que quizás podía darle un poco de ayuda sin necesidad de involucrar a mis hermanastros. Incluso sugirió que solo nos viéramos ella y yo, y que me pediría disculpas en privado. Le respondí al día siguiente, también con un mensaje breve. Le repetí palabra por palabra mi condición original, reunión con ella, mi hermanastro y mi hermanastra presentes, declaraciones firmadas de ellos retractándose y admitiendo la mentira, y un reconocimiento verbal grabado de mi madre sobre lo que hizo y dijo. Le dejé claro que medias tintas como un arrepentimiento vago de mi hermanastra o una disculpa privada de mi madre no eran aceptables. La condición seguía siendo la misma. Ella respondió casi de inmediato. El tono cambió, me dijo que yo estaba siendo cruel e irrazonable, que lo único que quería era humillarla a ella y a mis hermanastros. Mi madre me dijo que yo había heredado la terquedad de mi padre, un comentario curioso considerando que siempre había guardado silencio sobre él. Escribió que debería haber sabido que no iba a ayudarla, que yo era frío. Terminó el correo asegurando que no volvería a contactarme y que yo tendría que vivir con la carga de haberle dado la espalda a mi propia madre en su momento de necesidad. No respondí a ese segundo mensaje. Lo leí, lo guardé en el archivo y no supe nada más. De eso hace unos 6 días. El resultado es que el contacto se cortó nuevamente. Ella rechazó de forma explícita mi condición y prefirió pintarme como cruel, en lugar de intentar cumplirla o, al menos, reconocer por qué la puse. Nada ha cambiado en mi postura, la condición sigue sin cumplirse, y no he ofrecido ningún tipo de ayuda. Actualización 2. Han pasado ya 6 meses desde mi última actualización, y unos 7 desde que mi madre apareció por primera vez en mi puerta. Después de aquel intercambio de correos, donde rechazó mi condición y me acusó de crueldad, reinó el silencio absoluto durante meses. No tuve contacto ni con ella, ni con mi hermanastro, ni con mi hermanastra, ni con mi padrastro. Yo seguí con mi vida normal, mi trabajo, las visitas a mis abuelos y mis propios asuntos. Hasta que, hace aproximadamente 2 meses, unos 4 meses después de aquel último correo, recibí una solicitud de mensaje en una red social que casi nunca uso. Era de mi hermanastra. Casi lo ignoro, pero decidí leerlo. El mensaje era corto. Me dijo que se había enterado de que yo había visto a nuestra madre y que ella le contó acerca de mis exigencias. Mi hermanastra escribió que no recordaba muy bien lo que pasó aquella noche, refiriéndose a la noche de la acusación, pero que lamentaba que todo hubiera terminado de esa manera. Luego me contó que ahora está casada, que tiene un hijo pequeño y que está enfocada en construir su propia vida. Aclaró que no firmaría ninguna declaración ni asistiría a ninguna reunión que pudiera causarle problemas a su familia o a su matrimonio, ya que su esposo aparentemente no conoce todos los detalles de su pasado. Terminó el mensaje deseándome lo mejor, pero pidiéndome que no volviera a contactarla. No respondí. Esa memoria vaga y su prioridad de proteger su vida actual, aunque pueda sonar comprensible desde su perspectiva, demostraban claramente que no estaba dispuesta a asumir responsabilidad ni a retractarse de lo que ocurrió. Para mí, eso confirmó la importancia de la condición que establecí. Si realmente lo lamentara, habría tenido la oportunidad de actuar. Eligió no hacerlo. Respecto a mi madre, solo tengo información de tercera mano, casi siempre a través de mis abuelos, quienes escuchan fragmentos de familiares lejanos o viejos vecinos. Es un panorama incompleto, parece que pasó un tiempo en refugios, luego vivió brevemente con una prima que vive a varias horas de distancia, pero aquello no duró. Lo último que escuchó mi abuela fue que posiblemente está viviendo en una pensión o en algún tipo de vivienda social de bajo costo, trabajando en un empleo de salario mínimo. No hay nada confirmado, solo rumores. Ella no ha intentado volver a contactarme directamente. De mi hermanastro no se sabe absolutamente nada. Nadie en la red de contactos familiares de mis abuelos tiene información concreta sobre él, lo que coincide con lo que mi madre decía, que no lograba localizarlo. Mi padrastro también desapareció de la historia y, al parecer, no ha tenido contacto con mi madre desde que la dejó. En cuanto a mí, no ha habido cambios importantes en estos 6 meses. Mi trabajo sigue estable. Pasé acción de gracias con mis abuelos, que están bien, aunque mi abuelo tiene algunos problemas de salud menores que estamos vigilando. Ellos me preguntaron si había sabido algo más de mi madre y les conté lo del mensaje de mi hermanastra. Coincidieron en que no mostraba ni un verdadero arrepentimiento ni un cambio real. Así que la situación sigue exactamente igual que después de la última actualización. La condición para ofrecer ayuda sigue sin cumplirse. Mi madre, al negarse a aceptarla, buscó apoyo en otro lugar o se las arregla como puede. Mi hermanastra confirmó que no está dispuesta a rectificar el pasado. Mi hermanastro sigue desaparecido. Y yo mantengo firme el contacto cero con todos ellos. Nada se ha resuelto en términos de relaciones familiares, ni era algo que yo esperara. Mi vida continúa en el camino que construí desde que me vi obligado a salir de casa con 17 años.
La puerta permanece cerrada, a menos que se cumpla esa condición específica e innegociable, la retractación y el reconocimiento de la verdad. Dada la respuesta de mi hermanastra y la ausencia de mi hermanastro, la probabilidad de que eso suceda es prácticamente nula. Ese es el estado actual de las cosas. No anticipo publicar más actualizaciones a menos que ocurra algo significativo e inesperado, lo cual no veo probable. Gracias nuevamente a todos los que leyeron y compartieron sus perspectivas en el pasado. ¿Has visto Historias Vínculo, donde cada historia revela un nuevo secreto? Suscríbete y no te pierdas la próxima.